Thomas Bennet no había dormido una noche completa en exactamente 18 meses y 12 días. Desde el accidente, cada noche comenzaba igual. Se quedaba mirando el techo de su habitación principal, con la mente negándose a callar. Revivía cada momento de aquella llamada telefónica, las luces rojas y azules parpadeando, las palabras desgarradoras de los paramédicos. Señor Bennet, su esposa no sobrevivió. Esas palabras se habían grabado tan profundamente en su alma que incluso el susurro más suave del viento afuera de su ventana le sonaba a sirenas. Se quedaba despierto en una cama demasiado grande para una sola persona, con nada más que el silencio y el arrepentimiento resonando en las frías paredes de la mansión. A las 2:12 de la mañana se sentaba, incapaz de soportar el peso de la quietud. Algunas noches bebía, otras vagaba por los oscuros pasillos de la casa, como si buscara algo que había perdido. Y cada mañana se ponía su traje hecho a medida, y continuaba como el hombre que solía ser. Para el mundo, él era Thomas Bennet, magnate inmobiliario, viudo y padre de una niña. El hombre que había construido torres de lujo en todo el centro de Seattle. El hombre con una casa de $4.3 millones situada sobre el lago Washington. Pero por dentro no era más que un fantasma. También había comenzado a afectar a Lily. Su hija de 6 años había dejado de hablar en oraciones completas. En la escuela apenas interactuaba. No había vuelto a sonreír desde el funeral de su madre. La terapeuta dijo que era mutismo selectivo relacionado con el duelo. Thomas lo llamaba castigo, por haber estado ausente, por no haber estado allí esa noche, por estar vivo cuando Amanda no lo estaba. El personal de la casa hacía lo mejor que podía. Gloria, la ama de llaves ya mayor, no ocultaba su juicio. 3 niñeras habían pasado por la casa en 6 meses. Una duró solo 4 días. Entonces llegó Elena. No fue recomendada por ninguna agencia. Llegó a través de una nota deslizada en su buzón. Una carta escrita a mano firmada simplemente. Sé cómo ayudar. No solo a ella, también a ti. Elena llegó un miércoles por la mañana, poco después de las 9, con un abrigo azul marino sencillo y una sonrisa cansada. Sus referencias eran mínimas, su currículum vago, pero había algo en su presencia que hacía que el aire se sintiera más cálido. Thomas casi la rechazó. No confiaba en desconocidos. Ya no. Pero Lily, que había ignorado a todos los adultos de la casa durante meses, se acercó directamente a la mujer y tiró suavemente de la manga de su abrigo. «Hueles a panqueques», susurró. Fue lo primero que había dicho a alguien en semanas. Esa noche, por primera vez en más de un año, Lily durmió toda la noche. Pero Thomas Number se quedó en su estudio hasta el amanecer, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Quién era esa mujer que había entrado en su casa y calmado la tormenta en la que su hija se estaba ahogando? Fue 3 noches después cuando Thomas se despertó de repente, con el corazón acelerado, el sudor goteando en su sien. La pesadilla había vuelto. El choque, el grito, las sirenas. Y entonces escuchó algo. Una voz. No fuerte, no urgente, solo suave. Desde el pasillo, a través de la puerta entreabierta del dormitorio de su hija, escuchó la voz de Elena. «Cierra los ojos ahora. Estás a salvo. Tu mamá aún te quiere. ¿Y tu papá? Él todavía está aprendiendo a respirar». Thomas se quedó helado. Nadie le había dicho eso nunca a su hija. Nadie se lo había dicho a él. Y en ese momento, por razones que aún no podía explicar, Thomas Bennet se dio cuenta de que aquella mujer, la desconocida sin historia, acababa de hacer lo impensable. Había alcanzado una parte de su corazón que él creía muerta desde hacía mucho tiempo. Y finalmente pudo dormir. Thomas Bennet era el tipo de hombre cuyo nombre aparecía más en revistas de negocios y arquitectura que en los boletines del vecindario. No alardeaba de su éxito,
pero éste hablaba por sí mismo, por las estructuras que construía, las fiestas que se saltaba y las largas horas que pasaba en la torre de oficinas elegante que él mismo había diseñado. A los 43 años ya se había jubilado 2 veces, pero ambas veces había vuelto porque construir era lo único que sabías hacer. Pero ningún plano lo había preparado para lo que era la vida después de la muerte de Amanda. La finca Bennett reposaba en silencio sobre una colina boscosa, con vista al lago Washington, enmarcada por pinos negros y cristal. Desde el exterior era impecable. Setos perfectamente recortados, un camino de entrada circular, 3 coches clásicos estacionados bajo un pórtico privado y una quietud que hacía que los visitantes hablaran en susurros sin saber por qué. Por dentro, el silencio era menos elegante. Era pesado. La risa de Lily había rebotado alguna vez por los altos techos, y la voz de Amanda solía escucharse desde la cocina, cantando viejas canciones y tarareando suavemente. Ahora, la mansión se había convertido en una caja de recuerdos que Thomas recorría como un fantasma, siguiendo las huellas de una vida que ya no era suya. Su hija, Lily Bennett, tenía los ojos grandes de Amanda y rizos que se negaban a ser domados. Alguna vez estuvo llena de historias y terquedad, ahora retraída y casi translúcida por el dolor. No hacía berrinches ni gritaba por su madre. Simplemente desaparecía detrás de su silencio. Se sentaba durante horas mirando el columpio del patio trasero que Amanda había insistido en construir con sus propias manos. El personal había intentado ayudar a Lily con niñeras que tenían títulos en desarrollo infantil y lenguaje, terapeutas con juegos y promesas, incluso una amiga de la familia que ofreció llevarla a un retiro para niños en duelo. Nada funcionó, nada la hacía hablar, hasta que llegó Elena. Elena Ramírez no había nacido en el privilegio, pero alguna vez había caminado entre quienes lo llevaban con naturalidad. Había enseñado primer grado en un pequeño suburbio de Seattle, donde los niños le llevaban dibujos de sus familias y cartas llenas de cariño mal escrito. Su aula había sido su lugar seguro, hasta que su hijo murió durante una cirugía de rutina que salió terriblemente mal. Después de eso, Elena desapareció del mundo que una vez había amado. Se mudó de ciudad en ciudad, hizo trabajos esporádicos y caminaba con la mirada baja. Su dolor no gritaba, susurraba. Cuando entró por primera vez en la casa de los Bennett, reconoció de inmediato la quietud. El duelo vivía allí, no el tipo ruidoso que lanza platos o llora en público, sino el silencioso, el que se parece al mármol pulido y a los pasillos vacíos. Thomas la entrevistó brevemente. No hizo las preguntas habituales. Ella no dio las respuestas de siempre. Él le hizo una sola pregunta. ¿Por qué estás aquí? Y ella respondió. Porque el tipo de silencio que hay en esta casa me resulta familiar. Fue contratada en el acto. Gloria, la ama de llaves que había servido a la familia Bennett desde que Thomas era niño, no estaba contenta. Creía en las jerarquías, los protocolos, las referencias adecuadas. Elena no trajo nada de eso. Solo llevaba una bolsa de lona con 2 vestidos, un libro de poesía y un aroma que a Lily le recordaba a panqueques. La presencia de Elena era suave, pero no débil. Nunca alzaba la voz, nunca apresuraba el paso. Se movía por la mansión como si escuchara cosas que nadie más podía oír. Hablaba con Lily como si la niña hubiera estado hablando todo el tiempo, y de alguna manera, eso funcionó. En una semana, Lily empezó a tararear otra vez. No palabras, no frases, solo pequeñas notas, como si su voz estuviera estirándose de nuevo hacia la existencia. Elena nunca la presionó, solo esperaba. Y Thomas la observaba desde detrás de las puertas, desde las esquinas del pasillo, desde el balcón del segundo piso que daba a la cocina. Se descubría observando no solo a Lily, sino también a Elena. La forma en que se recogía el cabello con una cinta vieja, la forma en que doblaba la ropa de la niña como si importara, la forma en que colocaba una flor fresca en un frasco de vidrio
junto a la cama de Lily cada mañana. Él no conocía su historia, y ella no le pedía la suya, pero de vez en cuando sus miradas se cruzaban y había algo allí, tal vez reconocimiento o tristeza compartida. La primera vez que hablaron más allá de los saludos fue una noche tarde, después de que Lily se había dormido. Thomas entró en la cocina y encontró a Elena sentada sola leyendo un cuaderno. Ella levantó la vista, no sorprendida, solo paciente. «Tú tampoco duermes mucho, ¿verdad?», preguntó. Thomas asintió. «Olvidé cómo se hace». Ella cerró el cuaderno. «El duelo tiene una forma extraña de pedir atención. Si lo ignoras, aparece a las 2 de la mañana». Él no sonrió, pero tampoco se fue, y en ese silencio comenzó a formarse un nuevo hilo. No romántico, aún no, pero algo frágil, algo que se sentía como el comienzo de un respiro. Los días empezaron a cambiar lentamente, casi imperceptiblemente, dentro de la casa Bennet. Donde antes había silencio, ahora había rutinas tranquilas. Las mañanas comenzaban con el suave tintinear de los platos, mientras Elena preparaba el desayuno de Lily. Siempre panqueques los lunes, avena los miércoles y fresas con miel los viernes. No era parte de ninguna regla escrita, solo algo que Elena había notado en las reacciones de Lily, sutiles como eran. Thomas lo notaba todo. Notaba que su hija ahora se sentaba erguida en la mesa sin que nadie se lo pidiera, que a veces tomaba la mano de Elena al caminar, que se quedaba un poco más de tiempo en el banco del piano, aunque se negara a tocar, y notaba que él mismo se estaba fijando en esas cosas. Al principio, se convenció de que era solo curiosidad, el instinto de un empleador de observar a la nueva contratada, especialmente una sin referencias y con un pasado vago. Pero con el tiempo se transformó en otra cosa. Atención, seguida de consciencia y finalmente algo peligrosamente cercano al consuelo. Thomas era un hombre que valoraba el control, cada aspecto de su empresa, cada metro cuadrado de cada propiedad que había desarrollado. Era un ejercicio de precisión. Pero cuando se trataba de Elena, se descubría cediendo pequeños fragmentos de control sin saber por qué. Le había permitido repintar la habitación de Lily en un tono más claro, algo que Amanda habría debatido durante semanas. Le había permitido reorganizar las estanterías de la biblioteca familiar, que Amanda consideraba su santuario, e incluso había dejado que Elena guardara allí algunos de sus propios libros, dándose cuenta solo después de que eran colecciones de poesía y cuentos infantiles sobre la pérdida y el coraje. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando Thomas volvió temprano a casa, tras la cancelación de una reunión de última hora. La casa estaba inusualmente silenciosa. Gloria tenía el día libre. Vagó por los pasillos hasta que oyó una risa, ligera y claramente la de Lily. Venía del jardín. Siguió el sonido y las vio, Elena y Lily, sentadas en la hierba dibujando con tizas en la acera. Había estrellas, un sol con sonrisa, y en el centro del concreto, una familia de palitos, un hombre, una mujer y una niña tomados de las manos. Thomas se detuvo en la sombra de la puerta, sin querer interrumpirlas. No recordaba la última vez que su hija había reído así. Entonces lo sintió, como una ráfaga repentina de viento frío. No solo estaba viendo a alguien sanar a su hija. Estaba viendo a alguien llenar el espacio que Amanda había dejado atrás. Esa noche se quedó más tiempo de lo habitual frente a la puerta del dormitorio de Lily. A través de la rendija vio a Elena cepillándole el cabello, tarareando una nana que Thomas reconoció vagamente de una caja de música que Amanda solía darle cuerda cada noche. Lily se apoyó en Elena sin dudar, recostando la cabeza en su hombro. «Cuéntame una historia», susurró. Y Elena empezó a contar una, improvisada y suave, sobre una niña que perdió su luz, pero la encontró de nuevo en lugares inesperados, en panqueques, en pinturas, en poesía y en personas.
Thomas escuchó hasta que las palabras se desdibujaron en una bruma, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió como un extraño en su propio hogar, pero el consuelo genera miedo en el corazón de quienes han perdido. Thomas no pudo dormir esa noche. Caminaba por el balcón frente a su habitación, una mano aferrada a la barandilla, la otra sosteniendo un vaso de bourbon. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Estaba allí solo para trabajar? ¿O había algo más? No conocía sus intenciones, y eso lo inquietaba. Al día siguiente, encontró a Elena en la biblioteca, quitando el polvo de los estantes. Se quedó en silencio en la puerta antes de hablar. «Te estás acercando a ella», dijo. Elena se giró, sin sobresaltarse, sin ponerse a la defensiva. «Ella me deja». «No deja a nadie», respondió Thomas. «Ni siquiera a mí». Elena asintió. «Eso no es cierto. Ella te observa cuando sales para el trabajo. Espera el sonido de la puerta». Thomas no supo qué decir. Miró al suelo y luego volvió a mirarla. «¿Por qué estás realmente aquí?», preguntó. «No actúas como una empleada doméstica. Lees a Neruda y a Maya Angelou. Hablas como una maestra, no como una empleada». Elena sonrió con suavidad. «Quizás porque lo fui alguna vez». «¿Qué cambió?», preguntó él. Sus ojos mostraban algo que oscilaba entre la tristeza y la fortaleza. «La vida. Un momento. De esos de los que no se vuelve siendo la misma persona». Thomas asintió. Entendía ese tipo de momento. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que no se había dicho. Los días que siguieron estuvieron cargados de una nueva tensión, no del tipo que incomoda, sino de la que vuelve el aire más denso cuando están en la misma habitación. Thomas empezó a calcular sus regresos para verla. Comenzó a preguntarle su opinión sobre cosas que normalmente decidía solo. ¿Qué color de sábanas comprar? ¿Qué libros podría disfrutar Lily? Incluso qué flores quedaban mejor en la entrada. Ella siempre respondía con sencillez, honestamente, sin pretensiones. Una tarde, Elena entró al estudio con una taza de té. La colocó en silencio junto al portátil de Thomas. «Llevas 3 horas con la misma expresión», dijo. «Me pareció que necesitabas té». Thomas levantó la vista. No se había dado cuenta de lo cansado que estaba. «Gracias». Ella se giró para irse, pero él la detuvo. «¿Por qué siempre sabes lo que la gente necesita antes de que ellos lo sepan?». Elena se detuvo a pensar la respuesta. «Porque cuando has vivido en la oscuridad, reconoces las señales en los demás». Esa frase se quedó con él mucho después de que ella se marchara. Esa noche, soñó con Amanda por primera vez en meses. Pero no fue una pesadilla. Sonreía, no a él, sino a alguien fuera del marco del sueño, alguien que sostenía la mano de Lily. Al día siguiente, Thomas volvió a observar a Elena, pero ya no con curiosidad, sino con anhelo. Empezó a preguntarse qué significaría abrir el corazón de nuevo, no de una manera dramática o apasionada, sino en pequeños y constantes momentos. Elena nunca pedía su tiempo, pero de alguna manera lo obtenía. Nunca ofrecía consejos, pero de algún modo brindaba paz. Fue un jueves por la mañana cuando todo se rompió. Lily había hecho un dibujo durante el desayuno y lo deslizó por la mesa hacia su padre. Era un dibujo con crayones de 3 figuras: Thomas, Lily y Elena. Debajo había escrito una sola palabra: hogar. La garganta de Thomas se cerró. Miró a Elena, que servía jugo en silencio, fingiendo no ver nada, pero sus manos temblaban levemente. Ese día no fue a la oficina. En cambio, llevó a Lily a la escuela él mismo, y luego volvió a casa y encontró a Elena en el jardín. Ella alzó la vista del rosal que estaba podando, su rostro iluminado por el sol y la tierra. «¿Tienes un minuto?», preguntó él. «Por supuesto». Thomas se quedó allí un segundo, reuniendo el valor. «Creo que me da miedo cuánto significas para Lily, para esta casa».
Elena no se inmutó. ¿Y para ti? Él la miró a los ojos. Sí, especialmente para mí. Ella bajó la vista a sus guantes y luego los quitó lentamente. No tienes que tener miedo de volver a sentir, Thomas. El duelo no te quitó la capacidad de amar, solo la enterró bajo la culpa. Y en ese momento, en medio del jardín que alguna vez Amanda había plantado, Thomas extendió la mano y tomó la de Elena. Fue la primera vez que tocó a alguien sin sentir que traicionaba un recuerdo. Y Elena no se apartó. La sostuvo como si hubiese estado esperando no solo semanas, sino quizá años. La mañana después de que le sostuvo la mano en el jardín, algo en el aire se sentía diferente. No era dramático ni evidente, pero estaba allí. Los silencios entre ellos se volvieron más cálidos. Las miradas duraban un poco más. Elena no mencionó nada al respecto. Volvió a sus rutinas con la misma eficiencia suave de siempre, pero Thomas lo notaba en la manera en que se movía más despacio, más deliberadamente, como si caminara por una habitación llena de ecos que ya no le daban miedo. No la besó, no confesó nada, pero cada vez que la veía cepillando el cabello de Lily, ajustando un libro en el estante o tarareando una canción de cuna mientras preparaba té, sentía dentro de sí el peso de algo que crecía. No era urgencia, no era pasión, solo un conocimiento silencioso. Y, sin embargo, saber no era lo mismo que entender. Eso vino después. Comenzó con una pregunta, una simple. Estaban sentados en la cocina una tarde. Lily estaba en la escuela y la lluvia golpeaba suavemente contra los ventanales. Elena desgranaba guisantes en un cuenco de cerámica. Thomas acababa de entrar, aún con el teléfono en la mano tras terminar una llamada. «Dijiste que antes eras profesora», dijo él. Elena asintió, sin alzar la vista. Lo era. ¿Qué pasó? Ella hizo una pausa, no por duda, sino como si estuviera hojeando recuerdos que no se habían abierto en mucho tiempo. Perdí a mi hijo. Las palabras salieron sin temblor, pero su peso cayó entre ellos como una piedra en el agua. Thomas parpadeó. Lo siento, no lo sabía. La mayoría no lo sabe, respondió ella. No hablo de él, no porque me avergüence, sino porque he aprendido que la mayoría de las personas no saben qué decir cuando escuchan algo así. Él se sentó frente a ella. Cuéntamelo de todas formas. Ella lo miró, de verdad lo miró, y en ese momento vio que no preguntaba por curiosidad. Estaba ofreciéndole un espacio. Se llamaba Mateo. Tenía 7 años, era curioso, gracioso, obsesionado con el espacio. Tenía un telescopio que era demasiado grande para nuestro apartamento, pero insistía en tenerlo en la sala. Thomas sonrió suavemente. Parece alguien que me habría caído bien. «Te habría gustado», dijo ella. Tenía una afección cardíaca. Lo supimos desde que era bebé. Estaba programado para un procedimiento de rutina. No se suponía que fuera complicado, pero lo fue. Asintió. Algo salió mal. Yo estaba en la sala de espera con un dinosaurio de peluche que me había pedido que cuidara por él. Salieron y me dijeron que no lo logró. Así, sin más. Sin advertencias, sin segundas oportunidades. Su voz no tembló. Era como si el dolor se hubiera convertido en acero. No pude volver a enseñar. Cada niño me lo recordaba. Cada aula se sentía como un lugar en el que él debería haber estado. Así que me fui. Derivé. Tomé trabajos que me permitieran ser invisible. «Hasta aquí», dijo Thomas. «Sí», dijo ella en voz baja. «Hasta aquí». Él la miró y por un momento vio más allá del exterior sereno y compuesto, hasta la herida cruda que había debajo. Ella no los estaba sanando porque fuera perfecta. Los estaba sanando porque había aprendido a sobrevivir lo imposible. Más tarde esa noche, Thomas volvió a quedarse en el pasillo fuera de la habitación de Lily. Elena estaba adentro leyendo un libro sobre estrellas. El mismo tema, el espacio, el asombro, Mateo. Se dio cuenta de que ella no solo estaba dándole seguridad a su hija.
Le estaba dando pedazos de un mundo que ella había perdido. Y tal vez, a cambio, Lily también le estaba devolviendo algo a ella. Esa noche, Thomas abrió el armario de Amanda. No lo había tocado en más de un año. Aún olía a su perfume. Sus vestidos estaban alineados con cuidado, intactos, preservados. Pero algo había cambiado en él. No sentía culpa, sentía permiso. No para olvidar, nunca eso, sino para avanzar. A la mañana siguiente, encontró a Elena doblando ropa en la habitación de invitados. «Mantengo su habitación exactamente igual», dijo. Ella se volvió. «¿La de Amanda?» Él asintió. «Incluso el cajón de la mesita de noche. No lo he abierto». Elena lo miró con una ternura que se sintió como la luz rompiendo la niebla. «Tal vez hoy sea el día». Él asintió, luego se detuvo. «¿Vendrías conmigo?» Ella dudó solo un segundo antes de seguirlo. En la habitación de Amanda, el aire parecía más delgado. Caminó lentamente hacia el cajón y lo abrió. Dentro había un diario, su letra, una carta con su nombre. Las manos de Thomas temblaban al tomarla. Elena dio un paso atrás, dándole espacio. Él abrió la carta. Las palabras eran sencillas, pero llevaban más peso que cualquier documento que hubiera firmado. «Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Espero que Lily esté bien. Espero que tú estés bien. Quiero que sepas algo. No tienes que hacer esto sola. Y no tienes que seguir castigándote. Te mereces alegría. Alegría de verdad. No solo del tipo que se construye en torres y márgenes de beneficio, sino del tipo que camina, respira, canta nanas y hace panqueques. Si alguien llega a tu vida y trae de vuelta el sonido de la risa de Lily, no cierres la puerta. Ábrela. Déjalo entrar». Thomas se sentó lentamente al borde de la cama. Sus ojos ardían, pero no lloró. Aún no. Miró a Elena, que estaba de pie en silencio, con los ojos bajos, las manos entrelazadas. «Creo que ella lo sabía», dijo, sobre el tipo de amor que necesitaba después de ella. La voz de Elena apenas fue un susurro. «A veces lo saben antes que nosotros». Los días que siguieron estuvieron llenos de un florecer silencioso. No apresuraron nada. No hubo declaraciones, pero sus rutinas se convirtieron en rituales. El té de la mañana, las revisiones nocturnas, las miradas compartidas a través de la mesa. Lily se volvió más ligera. Comenzó a hablar con frases completas. Reía más. Le pedía a Elena que le hiciera trenzas antes de ir a la escuela. Le pedía a Thomas que volviera a leerle cuentos por la noche. Una tarde, Lily llegó a casa con una pintura hecha en la escuela. Eran 3 figuras otra vez, pero esta vez estaban bajo una casa con un corazón en el tejado. La llamó Nosotros. Thomas la colgó en el refrigerador. Esa noche, mientras limpiaban juntos después de la cena, miró a Elena y dijo: «Creo que ella ve lo que nosotros tenemos miedo de decir». Elena no respondió de inmediato. Enjuagó un plato, se secó las manos y se dio vuelta para mirarlo. Entonces, tal vez es hora de dejar de tener miedo. Y por primera vez desde el funeral de Amanda, Thomas se inclinó, no con culpa, sino con claridad. La besó suavemente, como quien respira por primera vez tras mucho tiempo bajo el agua. Ella no se apartó. Sus manos descansaron suavemente contra su pecho, no sujetándolo, sino simplemente permaneciendo. El beso no lo cambió todo, pero lo reconoció, y eso fue suficiente por ahora. Se quedaron allí un momento más, el mundo exterior perdido en la lluvia, la noche y el tiempo. El pasado no había desaparecido, pero en esa cocina, con el aroma del romero aún flotando en el aire y el sonido de Lily tarareando en el piso de arriba, el futuro finalmente había encontrado una forma de entrar. Los días después de ese primer beso se desarrollaron como una danza delicada que ninguno de los dos había ensayado, pero que ambos entendían instintivamente. Nada se dijo en voz alta, pero todo se sintió. La forma en que él la esperaba cada mañana en la cocina.
la forma en que ella se quedaba un poco más al entregarle su café, la forma en que Lily sonreía sin hacer preguntas, porque algunas cosas, incluso para un niño, tienen sentido sin explicación, y sin embargo, no todos en la casa dieron la bienvenida al cambio. Gloria había empezado a notar los cambios sutiles. No era ninguna tonta. Su instinto para detectar alteraciones en el orden se había afinado durante décadas, y aunque Elena siempre era educada, siempre comedida, algo en su calma inquietaba más a Gloria que una rebelión abierta. Todo estalló una gris mañana de viernes. Thomas había salido temprano a una reunión de negocios y Elena estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Gloria entró, con los brazos cruzados, los labios finos y apretados. «Te has acomodado muy bien aquí», dijo sin rodeos. Elena hizo una pausa, luego siguió batiendo los huevos. «Hago lo que se me pide». «No me refería a eso», respondió Gloria. «Lo he visto, los paseos por el jardín, las cenas tranquilas, las miradas». Elena no respondió. Vertió los huevos en una sartén y los removió suavemente. Gloria se acercó más. «¿Crees que él se está enamorando de ti? Tal vez lo esté. Tal vez esté cegado por su dolor. Pero no pienses ni por un segundo que eso te convierte en parte de esta familia». Finalmente, Elena levantó la vista. «Nunca he dicho que lo sea». «No, solo actúas como si lo fueras», soltó Gloria. «Actúas como si esta fuera tu casa, como si esa niña fuera tu hija, como si pudieras reemplazar a Amanda». Elena dejó la espátula y apagó la estufa. Su voz era tranquila, pero su mirada firme. «Nadie reemplazará jamás a Amanda. Ni para Thomas, ni para Lily, ni para mí», bufó Gloria. «Apenas la conociste». «La conocí más de lo que crees», respondió Elena en voz baja. Gloria frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» «Que, antes de que Amanda muriera, la conocí brevemente en el hospital», dijo Elena. «Yo estaba haciendo voluntariado en el ala infantil. Mi hijo había fallecido 6 meses antes. Aún estaba tratando de aprender a respirar de nuevo. Amanda estaba allí con Lily. Un chequeo de rutina. Hablamos durante 20 minutos sobre la maternidad, la pérdida, el amor». Hizo una pausa. «Fue amable. Estaba agotada, pero era amable. Nunca la olvidé». Gloria entrecerró los ojos. Una historia conveniente. «Lo creas o no», dijo Elena, «no estoy aquí para ganarme tu aprobación». Gloria dio un paso hacia adelante. «Tal vez hayas engañado a Thomas, pero a mí no. Vienes a esta casa sin un verdadero currículum, sin referencias, y de repente eres la mujer que no puede dejar de mirar. Eso no es amor. Eso es desesperación». Las manos de Elena temblaron levemente, pero su voz se mantuvo firme. «Tú no sabes lo que es el amor, Gloria. Sabes de control, sabes de rutinas y roles y de mantener a las personas en su sitio. Pero el amor no pide permiso. Llega en los momentos más silenciosos y no exige nada más que verdad». Gloria resopló otra vez, más fuerte esta vez. «No eres nadie, y cuando esto termine, y terminará, estarás justo de vuelta donde empezaste». Esa tarde, Thomas regresó a casa temprano. Encontró a Lily coloreando en la sala y a Elena en el jardín, arrodillada junto al arbusto de romero. Notó que tenía los ojos rojos. «¿Qué pasó?», preguntó. Ella lo miró y dudó. «Nada que no pueda manejar». Él se agachó a su lado. «Elena, no hagas eso. No conmigo». Ella lo miró, y por un momento, la máscara que usaba cada día se deslizó. «Ella me odia. Gloria, no cree que yo pertenezca aquí». Thomas suspiró y se puso de pie. Caminó hasta el borde del jardín y miró hacia la casa. La lealtad de Gloria a esta familia es profunda, pero no le corresponde a ella decidir quién forma parte de ella. Elena se levantó lentamente. «Ese no es el problema. El problema es si tú ya decidiste». Thomas se giró hacia ella. «Ya lo hice». «Entonces dilo», susurró ella. «No con miradas ni favores, ni silencios que se alargan. Dilo».
Él dio un paso hacia ella, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento. Me estoy enamorando de ti. No sé cómo ni cuándo, pero lo estoy. Y me aterra porque significa soltar el dolor que he sostenido como un escudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si no puedes soltarlo? Entonces te pediré que me ayudes, dijo él. Todos los días, si es necesario. Ella asintió lentamente, una lágrima resbalando por su mejilla. Él la secó con los dedos, y el jardín a su alrededor se sintió menos como un recuerdo y más como un comienzo. Esa noche, Thomas pidió a Gloria que se reuniera con él en el estudio. Ella permaneció rígida junto a la chimenea, con los brazos cruzados. «Has estado con mi familia durante 30 años», dijo él. «Te debo mucho. Lealtad, confianza, pero no silencio». Ella entrecerró los ojos. «Señor, confrontaste a Elena, la acusaste de manipular su camino hacia esta casa, hacia nuestras vidas». Los labios de Gloria se apretaron. «Estaba cuidando de usted, de Lily. Estabas protegiendo una versión de esta familia que ya no existe», dijo él. «Amanda se ha ido. Esa verdad no la disminuye, pero exige que sigamos viviendo, que Lily crezca, que yo crezca». «Estás cometiendo un error», dijo ella en voz baja. «No», respondió Thomas. «Estoy eligiendo un nuevo capítulo, y si no puedes apoyarlo, entonces tal vez sea hora de que te tomes un tiempo, reflexiones y decidas cuál es realmente tu papel en esta familia». Gloria no discutió. Salió de la habitación sin decir una palabra. Cuando Thomas volvió al jardín, Elena aún estaba allí, recortando hojas crecidas. Ella levantó la vista al sentir su presencia. «¿Todo bien?» «Lo estará», dijo él. «Se lo dije. Todo». Elena asintió. «¿Y no peleó?» «No», dijo él. Tal vez esa sea su propia forma de aceptación. Se quedaron juntos en silencio, con el aroma del romero flotando en el aire. «Dijiste algo antes», dijo ella, «sobre enamorarte. No eres el único». Él sonrió. Esperaba que ese fuera el caso. Ella le tomó la mano y se quedaron así hasta que el cielo se tornó de un tono lavanda crepuscular. Dentro de la casa, Lily estaba sentada al piano, presionando teclas al azar. Aún no era una melodía, pero ya no era solo ruido. Afuera, 2 personas estaban de pie entre los restos de un jardín, una vez construido por otra mujer, ahora floreciendo con un amor que no pedía nada más que honestidad y un poco de tiempo. La mañana siguiente comenzó con una suavidad que casi parecía ensayada. La luz entraba suavemente por las ventanas de la cocina. Los pájaros cantaban quedamente desde los pinos afuera, y la casa misma parecía exhalar después de semanas conteniendo la respiración. Thomas preparaba el desayuno con las mangas arremangadas, friendo huevos, mientras Elena cortaba fruta a su lado. Lily danzaba entre ellos, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Hubiera sido una escena perfecta, de no ser por el sobre que esperaba en la puerta. Era sencillo, sin marcas, dirigido solo con su nombre escrito con una caligrafía curva. Thomas lo abrió en la mesa de la cocina, mientras Elena leía con Lily en la sala. Dentro había 2 fotografías y una sola línea escrita a máquina en un papel color crema. «Deberías saber quién es ella en realidad». La primera foto era granulada pero clara. Mostraba a Elena frente a un juzgado con un hombre y un niño pequeño. La segunda era peor. Un recorte de periódico. «Maestra local pierde custodia tras muerte del hijo considerada prevenible». Thomas la miró sin parpadear, sin respirar. Las palabras se borraban, pero el titular gritaba. Volvió a leer la línea. «Deberías saber quién es ella en realidad». Durante minutos no se movió. Su corazón latía más rápido, más fuerte. Se levantó y caminó hacia el pasillo, deteniéndose justo fuera de la sala. Elena estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Lily a su lado, ambas absortas en un libro. Ella reía por algo que Lily había dicho, con los ojos arrugados de la forma en que siempre lo hacían,
cuando la alegría la tomaba por sorpresa. Thomas carraspeó. Ella levantó la vista al instante, percibiendo algo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ella se levantó, alisando su falda. Por supuesto. Entraron en la biblioteca. Él cerró la puerta tras ellos. Elena esperó, tranquila, hasta que él colocó el sobre la mesa entre ellos. Sus ojos cayeron sobre las fotografías. No se estremeció, no parpadeó. Me preguntaba cuándo llegaría esto, dijo en voz baja. Entonces, ¿es verdad?, preguntó él. ¿Que perdiste la custodia? Sí. ¿Y que la muerte de tu hijo no fue natural? Su voz se quebró apenas. Eso no es lo que dice. Dice prevenible, que no es lo mismo, pero sí, perdí la custodia. Y no, su muerte no fue causada por nada que yo haya hecho. Pero la gente necesitaba a alguien a quien culpar. Él la miró fijamente, el dolor en sus ojos, una tormenta formándose. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que no importaría aquí. Porque tenía miedo de que si lo sabías, me mirarías como lo estás haciendo ahora. ¿Cómo qué? Como si ya no supieras quién soy. Él se dio la vuelta, llevándose los dedos a los ojos. ¿Sabes cómo se ve esto para mí? Se ve como si hubieras entrado en esta casa, en la vida de mi hija, con un secreto que esperabas que nadie descubriera. No, dijo ella. Entré a esta casa con dolor, no con secretos. Nunca pretendí ser perfecta, Thomas. Solo asumiste que lo era. ¿Cómo puedo confiarte a Lily ahora?, preguntó con la voz quebrada. Porque jamás le he mentido a ella, ni a ti. Amaba a mi hijo. Cometí errores. Sobreviví al infierno. Pero jamás haría daño a un niño. Nunca haría nada para poner en peligro a Lily. Tú lo sabes. Él se sentó pesadamente. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, ella se acercó. Responderé todo lo que quieras. No me esconderé, pero tampoco voy a suplicar. Me pediste que te ayudara a volver a respirar. Y lo hice. Pero ahora tú tienes que decidir si todavía quieres seguir respirando conmigo en la misma habitación. Dicho eso, se dio la vuelta y salió de la biblioteca. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio. Lily se durmió sin pedir un cuento. Elena permaneció en su habitación. Thomas se quedó en el pasillo entre ambas puertas, paralizado. Al día siguiente, ella empacó sus cosas. Nadie la detuvo, no porque no quisieran, sino porque hay heridas que solo se comprenden en silencio. Dejó una nota en el escritorio de Lily, una nota breve. Siempre estaré cerca, en las estrellas, en las historias, en los panqueques. Con amor. La semana siguiente fue una niebla. Gloria volvió a sus deberes con una profesionalidad callada. Lily volvió a retraerse. Estaba más callada, sus ojos más pesados. Thomas se movía por la casa como un hombre que intenta recordar cómo se sentía a la luz. El sobre lo perseguía, no solo por su contenido, sino por lo que significaba sobre él mismo, que aún esperaba que las personas fueran impecables, que aún medía el valor por la reputación. Entonces, al octavo día, algo cambió. Lily entró en su habitación con el recorte del periódico en la mano. Sus pequeñas manos temblaban. ¿Por qué la hiciste irse?, preguntó. Thomas se quedó helado. Lily, ella no hizo nada malo. Ella me habló de Mateo, me habló de las estrellas, me dijo la verdad. Él tragó saliva con fuerza. Yo tenía miedo. Pero ella no, susurró Lily. Se quedó, incluso cuando estaba triste. Él se arrodilló a su lado. ¿La extrañas cada minuto? Ella puso el recorte en sus manos. Entonces ve por ella. Esa misma tarde, Thomas hizo llamadas. Se puso en contacto con el periodista que había escrito el artículo original. Hizo preguntas, solicitó documentos judiciales, leyó transcripciones de declaraciones, documentos de apelación, y lo que descubrió lo sacudió profundamente. Elena no había perdido la custodia por negligencia, la había perdido porque estaba de duelo, y a los ojos de un sistema que temía más al dolor que a la incompetencia,
El duelo la hacía incapaz. La muerte de Mateo se debió a una reacción rara durante una cirugía. El hospital había llegado a un acuerdo silencioso, pero el daño a su reputación permaneció. Thomas se quedó sentado en su oficina durante horas, pensando en la mujer que había reconstruido el espíritu de su hija, en el dolor que llevaba con tanta gracia, en el amor del que se había alejado por miedo. Esa noche condujo 2 horas hacia el norte. Elena trabajaba en un pequeño restaurante costero, según una de las direcciones que había encontrado. Cuando entró, ella estaba limpiando una cabina, de espaldas. Dijo su nombre. Ella se dio vuelta lentamente. «¿Me encontraste?», dijo, sin sorpresa en la voz. «Nunca dejé de buscar», respondió él. Ella se quedó quieta, esperando. Él sacó una carta doblada de su chaqueta. Amanda escribió esto antes de morir. Se la entregó. Elena la desplegó y la leyó. Luego lo miró. Ella lo sabía. «Sí», dijo él, «y ahora yo también». «¿Qué quieres de mí, Thomas?», preguntó ella. Él dio un paso más. «Quiero volver al jardín, a la cocina, al sonido de la risa de Lily cuando estás cerca. Quiero dejar de sostener el pasado como si fuera un escudo. Quiero amarte, incluso si es complicado, especialmente porque es real». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «No, necesito que me salven». «Lo sé», dijo él, «pero tal vez podamos salvarnos el uno al otro». Ella no se movió. Luego, extendió su mano hacia él. Y así, el dolor entre ellos volvió a convertirse en respiración. No perfecta, pero viva. 3 semanas después, la casa Bennet no parecía diferente, pero se sentía completamente transformada. El silencio que antes resonaba por los pasillos de mármol había sido reemplazado por música, el tintinear de los platos del desayuno y la risa de Lily que se deslizaba de habitación en habitación. Elena se movía por la casa como alguien que siempre había pertenecido allí, no como una invitada ni como una empleada, sino como algo más suave, algo permanente. Seguía haciendo panqueques los lunes y metiendo flores silvestres en frascos viejos, pero ahora lo hacía con las mangas arremangadas, junto a Thomas, que la miraba como un hombre que estaba aprendiendo a reconocer la alegría otra vez. Gloria seguía en la casa, aunque más callada que antes. Le había pedido perdón a Elena a su manera rígida, entregándole un delantal doblado y murmurando algo sobre que las rutinas necesitaban ajustes. Elena asintió, aceptando el gesto, no porque fuera suficiente, sino porque sanar no se trata de venganza. Lily volvió a tocar el piano, no porque alguien se lo pidiera, sino porque un día simplemente se sentó y tocó las teclas como si recordara cómo hacerlo. Una noche, después de cenar, le preguntó a Thomas si podían sacar el telescopio al jardín, ese que Amanda le había regalado por su cumpleaños. Elena se paró a su lado mientras veían a su hija apuntar el lente hacia el cielo nocturno. «¿Crees que a Mateo le habría gustado ella?», preguntó Thomas. Elena sonrió sin apartar la mirada del cielo. La habría adorado. Hace mejores preguntas que la mayoría de los adultos que conozco. Thomas tomó su mano, sus dedos entrelazándose con naturalidad. Ahora, sin titubeos. «Antes pensaba que el duelo era algo que uno superaba», dijo en voz baja, «pero es más bien algo que uno carga, y durante un tiempo olvidé cómo cargar algo sin que me rompiera». Elena se apoyó en él. «Y ahora», continuó, «ahora lo cargo distinto, no más liviano, pero juntos». Una semana después, Lily llevó a casa una tarea escolar titulada «Mi familia». Era un dibujo sencillo, 3 figuras como siempre, pero esta vez bajo una casa con un corazón en la ventana y estrellas dibujadas alrededor. Thomas lo clavó en el refrigerador junto a la cita favorita de Elena. A veces, lo más valiente que podemos hacer es quedarnos cuando es más fácil huir. Una tarde, poco antes del 7º cumpleaños de Lily, Thomas estaba en el jardín observando a Elena encender una pequeña vela junto al arbusto de romero. «Por Mateo», dijo ella. «Por Amanda», añadió él.
Y juntos, por todo lo que perdimos y todo lo que encontramos. La llama titiló con el viento, pero no se apagó. Dentro de la casa, Lily esperaba con un libro de cuentos abierto, preguntando si la tía Elena le leería el siguiente capítulo. Y Elena lo hizo, con Thomas sentado a su lado, sus voces mezclándose suavemente sobre las páginas. Ya no necesitaban decir en voz alta la palabra familia. Estaba cosida en el tejido de cada mañana, cada hora de dormir, cada momento que pasaba sin miedo. Y cuando una noche Lily preguntó si el amor podía crecer de nuevo, después de que algo grande se rompe, Elena sonrió y dijo: «Sí, cariño, así es exactamente como entra la luz. Porque el amor verdadero, no es la ausencia de dolor, sino la decisión de permanecer a su lado y seguir adelante de todas formas. No se construye con grandes gestos, sino con pequeños e impensables actos de presencia día tras día, incluso con el corazón agrietado. Y a veces, las mejores historias no comienzan con enamorarse, comienzan con aprender a vivir».